En este vídeo voy a hacer algo muy sencillo acerca de 3 temas no tan sencillos. 3 temas que generan bastantes inquietudes entre los católicos del siglo XXI. Lo que voy a hacer es ir hacia atrás en el tiempo, me voy a ir a los primeros siglos de la Iglesia y me voy a ir con un gran santo, San Agustín de Hipona, el obispo de Hipona. Y no solo es un gran santo, es uno de los santos padres de la Iglesia. Y no solo eso, además es considerado uno de los santos doctores de la Iglesia. Si queremos saber cuál es la doctrina cristiana, cuál es la vida cristiana, cómo ser católicos, si queremos aprender, pues es una de las personas a las que hay que acudir. Dios nos ha regalado, entre otros, a San Agustín, y quizá está a la par con Santo Tomás de Aquino. Son 2 santos muy especiales en la historia de la Iglesia que Dios nos ha regalado para que nos sirvan de guía a todos. Todo hombre que quiera conocer la Iglesia y vivir la Iglesia debe aprender de Agustín y Tomás. Yo creo que no hay escapatoria. Por eso me parece muy importante traer hoy un texto muy breve de San Agustín. Y no me he ido a rebuscar en ninguna obra extraña. La Ciudad de Dios, que es probablemente una de las 2 obras más conocidas de San Agustín, sus Confesiones y la Ciudad de Dios. Pues en la Ciudad de Dios voy a coger un texto que ha estado ahí durante siglos. Podemos discutir durante horas lo que tú piensas, lo que yo pienso, lo que a ti te parece, lo que a mí me parece. Pero creo que nos puede valer entre católicos mucho para acortar el camino hacia la verdad, la autoridad de San Agustín. Hace unos días hablábamos de la autoridad doctrinal de Santo Tomás. Pues hoy, qué importante, San Agustín, qué altísima autoridad Dios le ha querido conferir para que nos guíe, para que nos lleve por el camino recto. Vamos a ver. Lo que voy a leer es un fragmento de la Ciudad de Dios 22:8-22. Es una parte de la Ciudad de Dios en la que San Agustín está hablando de cómo todavía hoy siguen ocurriendo milagros. Y hacia el final de este apartado, 8º del libro 22, dice: entre nosotros tuvo lugar un milagro, no digo más grande que los referidos hasta este momento, ¿no?, que él ha ido contando, pero tan manifiesto y célebre que no pienso exista en Hipona quien no lo viera o conociera, nadie que pueda llegar a olvidarlo. Este milagro fue muy público. Precisamente ha tratado antes la cuestión de que algunos milagros no se difunden mucho, no se dan a conocer, pasan desapercibidos. Este no. Este es un milagro muy especial en Hipona, en su época, porque lo han vivido, lo han visto, ha sido manifiesto, dice ahí, ¿no? Ha sido algo muy público. Y explica: hubo 10 hermanos, 7 varones y 3 hembras, oriundos de Cesarea de Capadocia, y nobles entre sus conciudadanos. Resulta que estos 10 hermanos fueron maldecidos recientemente por su madre. Desvalida ésta por la muerte del padre, se resintió durísimamente afectada por una injuria que le habían hecho. Consecuencia de la maldición fue un tremendo castigo del cielo. Se sintieron presa de convulsiones horribles en todos los miembros. La madre queda viuda, no sé qué ocurre ahí, y resulta que maldice a sus hijos. Y el resultado de esa maldición es que sus 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres, empiezan a sentir convulsiones por todo el cuerpo. Ante espectáculo tan repugnante, no pudiendo soportar la vista de sus conciudadanos, llenos de vergüenza, andaban errantes casi por todo el Imperio Romano, marchando cada cual a donde bien le pareció. 2 de ellos, hermano y hermana, Paulo y Paladia, conocidos ya en otros lugares por la publicidad de sus desgracias, llegaron a nuestra ciudad de Hipona. Vinieron precisamente casi 15 días antes de la Pascua, y acudían a diario a la iglesia, y visitaban en ella la capilla del gloriosísimo Esteban. Van a Hipona, y allí acuden a diario a la iglesia. Dentro de la iglesia hay una capilla
dedicada al gloriosísimo Esteban mártir. Van a esa capilla y allí, suplicando a Dios, se aplacase ya de ellos y les devolviera la salud. Dentro de la iglesia y en cualquier parte, eran centro de las miradas del pueblo. Algunos de los que los habían visto en otra parte y eran sabedores del motivo de sus convulsiones, se lo comunicaban a otros como podían. Llegó la Pascua, y de mañana, estando ya presente gran número de fieles, el muchacho estaba en oración, asido a la verja del lugar santo donde estaban las reliquias del mártir. Dentro de la iglesia, en concreto en la capilla de San Esteban, agarrado a las verjas de esta capilla, y como es el día de la Pascua, hay ya muchos fieles que han llegado, hay mucha gente dentro de la iglesia. De pronto, cayó postrado y quedó tendido como muerto, pero sin temblor alguno, incluso el que solía tener durante el sueño. Parece ser que, incluso mientras dormía, su cuerpo seguía temblando. Sin embargo, lo que ha ocurrido ahora es que cae al suelo y se queda totalmente inmóvil. Se quedaron atónitos los presentes, temiendo unos y lamentándose otros. ¿Se habrá muerto? Algunos querían levantarlo, pero otros se lo impidieron, diciendo que era mejor esperar el resultado. Veamos qué ocurre. De pronto, se levanta y ya no tiembla. Había sido curado. Se mantiene firme, mirando a los que lo miraban. ¿Quién no alabó al Señor en aquellos momentos? ¿Cómo ocurrió este milagro? De pronto cayó postrado y quedó tendido como muerto. ¿Dónde estaban? Dentro de una iglesia. Dentro de una iglesia hay un varón rezando por su sanación y sin intervención humana, por deseo de Dios, dentro de el proceso de la sanación de este muchacho, Dios quiere incluir, ¡pum!, que caiga al suelo. Dentro de la iglesia. Como parte, insisto, del proceso de sanación, por el proceso por el cual Dios quiere que este muchacho recobre la salud. Y esto no en un momento de soledad e intimidad dentro de la iglesia, sino un momento en el que hay muchas personas. Discutiremos otro día si esto es o no es un descanso en el espíritu. En cualquier caso, lo que tenemos narrado por San Agustín y en ningún momento criticado, voy a seguir leyendo y veréis que en ningún momento critica esto, lo que tenemos es que puede ser voluntad de Dios que una persona, por algún motivo, caiga al suelo como parte de un proceso de lo que sea. Dios puede querer que esto ocurra, puede querer que esto ocurra dentro de una iglesia, puede querer que esto ocurra delante de muchas otras personas. No necesariamente lo que está ocurriendo aquí es un descanso en el espíritu, o eso que los carismáticos ahora llaman descanso en el espíritu. Lo que está claro, y es lo que me interesa aquí ahora aprender de San Agustín, es que todos aquellos que se crean muy católicos diciendo que no, dentro de la iglesia esto no debe ocurrir, que hablen un momento con San Agustín, que lean un momento con detenimiento La Ciudad de Dios 22:8-22 y verán cómo San Agustín relata con toda paz que alguien cayó dentro de una iglesia llena de gente, por voluntad de Dios como parte de un proceso de sanación. Y ya está. Y no estoy defendiendo que todo lo que los carismáticos llamen descanso en el espíritu es algo bueno y maravilloso. No estoy diciendo que todo lo que hacen los carismáticos en torno al descanso en el espíritu sean cosas buenas. No estoy entrando ahí todavía. Estoy en esa crítica que pretende ser muy católica, diciendo que esto en sí mismo, que alguien se caiga por los suelos dentro de una iglesia, cuando hay otras personas, esto no puede ser católico, esto no es bueno, esto no es digno, esto no es decente, esto no es... Háblalo con San Agustín un momentito. Háblalo con San Agustín un momentito y verás que este muchacho está dentro de una iglesia, ha sido a la verja del lugar santo donde estaban las reliquias del mártir y cayó postrado y quedó tendido como muerto. Y generó una cierta confusión, no fue algo, oh, no pasa nada, no interrumpió, no, sí que interrumpió, estaban atónitos, temiendo unos, lamentándose, ¿qué hacemos? ¿Le levantamos? ¿No le levantamos? Y resulta que esto fue parte de un proceso en el cual Dios quería sanar a este muchacho.
La conclusión no la he puesto en azul, pero imagínate que está en azul, en un azul muy visible. ¿Quién no alabó al Señor en aquellos momentos? No preguntas a Agustín, ¿quién no se indignó por esta falta de decoro, porque esta falta de respeto al lugar santo? No, dice, ¿quién no alabó al Señor en aquellos momentos? Claro, claro que sí. Alabanza a Dios, alegría, gozo. Esto no es algo de lo que hay que estar como arrepentido o, no sé, ¿no? Vaya, qué pena que ha ocurrido esto. No. Y ahí no hubo intervención humana. El muchacho está rezando él solo junto a la verja de la capilla de San Esteban y porque Dios quiere. Nadie le empuja, nadie le tira, nadie le cuenta historias sobre... No es que la renovación carismática a veces ocurre en estas cosas. No, por voluntad expresa de Dios. Sí, porque a Dios le dio la gana. ¡Pum! Ocurre esa caída. ¡Wow! Un pequeño recordatorio antes de continuar. Recemos unos por otros. Necesitamos esa intercesión unos por otros. Además, si queréis colaborar conmigo, podéis darle like a este vídeo en el caso de que os guste, podéis compartirlo con otras personas a las que creáis que puede hacerles bien, podéis suscribiros al canal si queréis estar al día de nuevos vídeos sobre estos temas que voy a ir publicando. Para eso también os conviene darle a la campanita y así estaréis muy bien informados de qué cosas nuevas van publicándose. Continuamos con esta lectura de la ciudad de Dios 22:8-22. Ya lo hemos dicho. El muchacho queda sanado y gran alegría. ¿Quién no alabó al Señor en aquellos momentos? La respuesta del pueblo, de los fieles que ya estaban en la iglesia, fue alabar a Dios. ¿Y cómo lo hicieron? Empezaron a rezar salmos de alabanza a dos coros. Empezaron una oración que ya todos habían aprendido y de repente empezaron a recitar el Te Deum. ¿O qué tipo de oración fue esa que surgió en aquel momento? ¿Fue una oración litúrgica? ¿Fue una oración siguiendo un protocolo? Vamos a ver. Dice que la iglesia, están dentro de la iglesia, ya lo hemos dicho antes, pero insisto, están dentro de una iglesia católica, la iglesia del obispo de Hipona, y dice que la iglesia resonaba por doquier con las voces de los que gritaban y se congratulaban. Oración espontánea, comunitaria, dentro de un templo católico. Resonaba la iglesia con las voces de los que gritaban y se congratulaban. A mí esto me recuerda gozosamente al pregón pascual en el que se dice resuene este templo con las aclamaciones de los fieles. Cuando dice resuene este templo con las aclamaciones de los fieles, yo personalmente me imagino algo así. Que la iglesia resonaba por doquier con las voces de los que gritaban y se congratulaban. Acaban de ver un milagro. Dios está vivo, actuando entre nosotros. Y ha tenido infinita misericordia con este pobre muchacho que estaba sufriendo. ¿Y qué voy a hacer sino alegrarme y ese gozo expresarlo exteriormente? Y cada uno como le brota, como le sale, y gritaban y se congratulaban. Se dirigen luego a donde yo estaba sentado. O sea, está ahí el obispo, está por allí. Y van a buscarles. Se dirigen luego hacia donde yo estaba sentado y dispuesto a salir al encuentro. Se atropellan unos a otros anunciando cada uno como novedad lo que había contado el anterior. Y en medio de mi regocijo y de mi acción de gracias interior a Dios, se me acerca Él mismo con otros muchos, se postra a mis pies y se levanta para el ósculo. Me dirijo hacia el pueblo. La iglesia estaba repleta. Resonaba con voces de júbilo, cantando todos de una y otra parte. Gracias a Dios, alabado sea Dios. Saludé al pueblo y redobláronse las aclamaciones con el mismo fervor. Los fieles de Hipona, que estaban para la celebración de la Pascua en la iglesia, que han ido llegando, se van enterando de este milagro y están felices, están exultantes, corren de un lado a otro, se atropellan anunciando lo que ha ocurrido. Lo hemos visto, sí, yo estaba allí, ha pasado esto, ¡guau! Increíble, qué grande es el Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Tenemos la iglesia con el obispo delante, y no cualquier obispo, hermanos, es San Agustín de Hipona, padre de la iglesia, doctor de la iglesia, santo enorme. Está ahí San Agustín de Hipona
el obispo y el pueblo fiel dando voces, gritando, cantando, alegrándose, alabando a Dios dentro del templo. Para todos aquellos que con intención de ser muy católicos dicen que en el templo no hay que comportarse de tal manera o de tal otra, y es que esas cosas son protestantes, y es que esto no es decente y no es reverente con la santidad de este lugar. Todos aquellos que se creen más católicos que San Agustín, que dediquen un rato a leer y rezar estos textos y hablar con San Agustín. Habla con él, está en el cielo. Háblale, dile: Agustín, Agustín, ayúdame a entender cuál es la doctrina católica, cuál es la manera católica de vivir, de celebrar, de gozar, de rezar, de comportarse en un templo. Enséñame, Agustín, enséñame, edúcame. No quiero dejarme llevar por mi criterio, quiero el criterio católico. No quiero mis gustos, quiero lo católico. Adelante, habla con él. Eso de que haya gente que se cae y que pasen cosas, digamos, ¿no? Que alguien no esté en una postura súper reverente y controlada, igual no es tan horrible. Que haya espontaneidad y jolgorio dentro de un templo, quizá no es cosa tan tremenda. Y todavía de San Agustín podemos aprender más cosas. Ciudad de Dios 22:8-22. Hecho por fin el silencio, se procedió a la lectura solemne de las Divinas Escrituras. Cuando llegó el turno de mi exposición, hablé brevemente a tono con la grata circunstancia de tal alegría. Más que oír lo que les dijera yo, me pareció mejor que considerasen la elocuencia de Dios en esa obra divina. Comió el hombre con nosotros, y nos contó detalladamente toda la historia de su calamidad, de la de su madre y sus hermanos. Al día siguiente, tras la explicación ordinaria, prometí que al otro día se recitaría al pueblo el memorial de los hechos. Y efectivamente, al tercer día del domingo de Pascua, mientras se hacía esa lectura, hice que los dos hermanos estuvieran en pie en las gradas del presbiterio, en cuya parte superior solía yo hablar. Miraba a todo el mundo de ambos sexos, a uno, al hermano, firme, curado, sin el deforme movimiento, y a la otra, la hermana, estremeciéndose en todos sus miembros. Todavía estaba como había quedado tras la maldición de la madre. Los que no lo habían visto a él antes de ser sanado contemplaban en la hermana los efectos de la divina misericordia con él y veían qué parabienes había que darle a él, qué enhorabuena había que darle, de qué mal había sido librado y qué gracias había que pedir para su hermana, había que orar también por su hermana. Es que se hace un espectáculo de la fe y de la acción de Dios, es que a veces es que esto es excesivo. San Agustín está acogiendo al tercer día de la celebración de la Pascua, en una época especialmente concurrida, digamos, en los actos litúrgicos. Aprovecha, no busca el silencio, sino que aprovecha la importancia de estos días, lo anuncia con antelación y dice, vamos, quiero que veáis esto, que esto sea muy público, que sea muy notorio, esto es espectacular, esto tenemos que darlo a conocer. No, estas cosas hay que llevarlas en el secreto, eso es más católico, es más cristiano, es más perfecto, más santo. La discreción, el secreto, el pasar desapercibido, el que no se note, no. Bueno, háblalo con San Agustín. Se trata de aprender de aquellos que Dios ha puesto como maestros. Y San Agustín decide que lo más sensato es hacer muy público esto y con este, entre comillas, como espectáculo de poner a la hermana enferma para que los demás vean de qué ha sido librado este muchacho, ¿no? Y resulta que terminada la lectura de la relación, cuenta, ¿no? Se lee un resumen de los acontecimientos y les mandé retirarse de la presencia del pueblo. Y habiendo comenzado a comentar más detenidamente todo el asunto, está el obispo hablando. En medio de este comentario, resuenan nuevas voces de júbilo procedentes de la capilla del mártir, interrumpiendo la predicación de San Agustín de Hipona, obispo. Interrumpiendo aquella predicación, empiezan a resonar nuevas voces. Y no solo eso, sino que mis oyentes se volvieron hacia allí y comenzaron a correr en tropel. Ya nos contarás luego, Agustín, lo que quieras
Ahora vamos a ver qué está pasando. Vamos a ver qué está pasando con esas nuevas voces de júbilo procedentes de la capilla del mártir. Abandonan aquel acto ¿no? aquel acto religioso y se van abandonando a su obispo. Y entonces dice Agustín, y me indigné con ellos y les dije, oh, pueblo indecente. No, dice, en efecto, la enferma, al bajar de las gradas en que había estado, se había dirigido a orar a la capilla del mártir. Y tan pronto como tocó la verja, cayó igualmente como en un sueño y se levantó curada. Ahí va, otra vez, segunda curación. Por deseo de Dios, sin intervención humana, una persona dentro de su proceso de sanación cae al suelo y lo hace dentro de una iglesia y dentro de una iglesia con muchos fieles y durante un acto religioso presidido por el obispo. Ánimo, ánimo. Mientras preguntábamos cuál era la causa de estrépito tan alegre, entraron con ella en la basílica donde estábamos trayendo la sana de la capilla del mártir, que es lo que se produjo un estrépito de alegría. ¡Wow! No sé, igual tú vas a ser más católico que San Agustín. No lo sé, quizás sí, pero permíteme que lo dude. Tal clamor se levantó entonces por parte de ambos sexos que parecía no iba a terminar nunca el griterío mezclado con las lágrimas. Una oración de alabanza espontánea, comunitaria, dentro del templo, interrumpiendo quizás la Santa Misa, no lo sé, un acto presidido por el obispo. Y había un clamor tan fuerte que parecía que no iba a terminar nunca, era un griterío mezclado con lágrimas. Se la llevó al mismo lugar en que había estado antes con aquellas convulsiones. Se sentían transportados al ver ya como al hermano a la que poco antes, tan desemejante de él, habían compadecido. Y veían cómo, no acabada aún la oración por ella, se había visto escuchada su súplica. Habían rezado por ella, habían pedido a Dios por ella y ven cumplida, ¿no? Ese deseo de que sea sanada. Ellos han intercedido por esta mujer y se gozan de que Dios haya tenido misericordia de ella. Se desbordaban sin palabras en alabanza de Dios con clamor tan fuerte que apenas podían soportarlo nuestros oídos. Un griterío, un alboroto, una algarabía, una exageración. Y dice, este ya lo he traído varias veces, pero qué bonito verlo dentro del contexto, se desbordaban sin palabras en alabanzas a Dios con clamor tan fuerte. A la espera, que viene un tercer elemento. Esto es una locura. Hemos visto dos personas que dentro de su proceso de sanación, sin intervención humana porque a Dios le parece bien, caen al suelo dentro de una iglesia. En el segundo caso, interrumpiendo una acción litúrgica o al menos una cierta reunión oficial de cristianos dentro del templo presidida por el obispo. Hemos visto júbilos, gritos, carreras dentro del templo. Y todo esto a San Agustín le está pareciendo fenomenal. Y ahora va y me habla de que se desbordaban sin palabras en alabanza de Dios. ¿Cómo que se desbordaban sin palabras? Algo dirían, ¿no? Sería estúpido, sería poco católico, sería sectario, protestante, paganizante o no se sabe qué, que estuvieran produciendo ruidos que no corresponden con ningún idioma. Y sin embargo, ¿qué era lo que hacía saltar de gozo los corazones, sino la fe de Cristo? Oh, no, dice San Agustín, eran unos sentimentalistas, pobre gente, inculta, miserable y poco avanzada en el camino de fe. Y dice, no, ¿qué era lo que movía todo este alboroto y toda esta algarabía? Dice, era la fe de Cristo, por la cual derramó su sangre San Esteban. San Agustín está diciendo, esto es algo bueno. Esto es algo bueno que tiene una causa buena, que es una gran fe en Cristo, una fe en Cristo que se ha visto confirmada, alentada. Y esa fe buena provoca una respuesta. Y dentro de esa respuesta, él contempla como una posibilidad que haya un discurso exterior que no corresponde con palabras. Pidámosle a San Agustín, que ha sido elegido por Dios para ser nuestro doctor, nuestro maestro.
y ha sido elegido por Dios para ser nuestro Padre, que podamos llamarle Padre. Es Padre de la Iglesia, es Padre de los cristianos, de la vida cristiana, de la doctrina cristiana. Es un referente de una categoría muy difícilmente igualable. Aquí le tenemos, o no lo tenemos, le tenemos a San Agustín. Lee a San Agustín, reza con San Agustín y pídele que te guíe en la comprensión de la auténtica doctrina católica, en la comprensión de la auténtica manera de vivir la fe católica. Que Él, que es Padre y Doctor tuyo y mío, nos enseñe a ser buenos cristianos, que sean nuestros criterios que se sometan a los suyos, que nuestros criterios y nuestros juicios, nuestros gustos, nuestras costumbres, nuestras maneras de, se sometan filialmente a este Padre de la Iglesia. Como un discípulo a su maestro, escuchémosle y aprendamos de él. No se trata de discutir, y es que yo, es que tú, es que yo, es que esto, es que es lo otro. Se trata de ser católicos, de vivir la fe cristiana en plenitud. De eso se trata. Y para eso, San Agustín ha sido reconocido por la Iglesia a lo largo de los siglos como un importantísimo referente, una importantísima autoridad. Tiene más autoridad San Agustín que esa persona que has tomado como referente, ese teólogo, ese predicador, lo que tú quieras. Y debe ser obedecido no solo por ti, también por esa otra persona a la que tú consideras un gran referente. Muy bien, aprendamos todos juntos de San Agustín. Considero no haber aportado nada, más que eso, el subrayar y señalar frases que podían pasarnos quizá un poco desapercibidas si no las subrayábamos. Y ya está. Creo que he terminado con mi trabajo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.